que de entrada les decimos que en este país no hay políticas públicas, hay programas. Responden a un marco normativo. Si la inseguridad no estuviera registrada dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestras leyes, no sería un problema. A lo mejor apenas andaríamos legislándolo. Si los derechos a la educación, a la salud, etcétera, no fueran un principio de esta gran carta magna que en teoría es nuestra brújula para navegar, pues entonces no tendríamos la posibilidad de hacer ningún programa, acción o reclamo frente a la autoridad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para el estudio de un fenómeno social y un problema específico y para poder hablar de política pública, de problemas públicos, etcétera, necesitamos tener en cuenta un marco jurídico. Y bueno, yo no soy abogado, pero en los últimos años he tenido que meterme un poquito a ver esa cuestión del marco jurídico, porque si no, estamos totalmente fuera de la ley. Sí. Si yo quiero implementar algo y exigir o hacer o proponer en favor de la sociedad, necesito un marco jurídico. Y necesito decirle, hey, mira, tú tienes que darle a la sociedad vivienda, salud, educación, un salario digno que ajuste para todo esto, una vivienda, bla, 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 bla. ¿Sí? Ya no te levantes tanto, Pablo. Si yo quiero gozar de ciertas libertades y de ciertas cuestiones individuales, pues tengo un código penal, tengo un código civil, etcétera, donde dicen cuáles son los límites entre los derechos de unos y otros. Y esto es válido para todo problema público que traten. ¿Sí? No nada más por el caso de la seguridad pública. Si tengo yo esa parte, entonces puedo empezar a construir alguna propuesta. Y digo, puedo empezar a construir porque se supone que ustedes van a salir como actores con capacidades en materia de gestión y desarrollo. ¿Vimos el ciclo de políticas públicas? ¿Sí o no? Están dormidos ahora. Sí, maestro. En el ciclo de políticas públicas nosotros decíamos, ojo, primero, no podemos pensar en que todo es política pública. El día de hoy, profesores, políticos, funcionarios, todo el mundo usa indiscriminadamente muchos conceptos. Eso también lo platicamos. Hoy, por ejemplo, tenemos un gobernador que habla de gobernanza y no distingue entre participación comunitaria y gobernanza. Sí, la gobernanza es un proceso más acabado. Es un proceso, no me gusta usar la palabra porque luego todo el mundo también la usa de manera indiscriminada. Es un proceso de empoderamiento, y empoderamiento no es convertirse en un arte marcialista, hombre o mujer luchadora, de sumo o de esos que se avientan de la tercera cuerda. No, olvidémonos de eso, porque es que está bien empoderado, vamos. ¿Verdad? No, estar empoderado significa reconocerse a sí mismo con sus capacidades, reconocer un colectivo y tener la facilidad y la posibilidad de actuar. ¿Sí? Entonces, para poder llegar a una gobernanza, pues obviamente requerimos que la sociedad tenga un reconocimiento de sí, desde los individuos hasta el colectivo, ¿verdad? Y entonces tener la posibilidad de decirle al gobierno, a ver, gobierno, yo no estoy de acuerdo con esto. Por lo tanto, yo considero como sociedad que tú debes de actuar de tal o cual forma y me sostengo en tal marco jurídico. Ojo, porque tú me estás haciendo esto y esto y esto. Es como el chisme del fuero, hombre. ¿Saben qué? Pues que no haya fuero para ninguno. Más que se crean tribunales especializados, porque si no, pues al rato van a andar demandando a todos a diestra y siniestra, ¿no? Pues así somos aquí en este país, somos bien chismosos, pero bueno. Entonces, necesitamos pensar en que no todos los problemas públicos son políticas públicas cuando se convierten en el discurso o en la acción gubernamental. Las políticas públicas en un gobierno
son 4 o 5 temas, no más. Esos 4 o 5 temas pueden estar relacionados con un conjunto de cosas. Por ejemplo, si yo hablo de inseguridad, pues tengo que pensar por qué hay personas que se dedican a robar por sí solas, se dedican a delinquir por sí solas o a través del crimen organizado. Y cuando yo digo crimen organizado, no me refiero necesariamente a los cárteles. El crimen organizado es, por ejemplo, que yo le digo a Anel y a Jaime, a ver, Anel y Jaime, vamos a robarnos un carro, yo me lo robo, tú lo desbaratas y tú lo vendes. Ese es crimen organizado y no estamos hablando de ningún cártel. ¿Sí? Ojo. Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Porque es más fácil para vivir? O sea, esa gente dice, no, sí, vamos a convertirnos en unos locos y vamos a matar gente y vamos a secuestrar. Pues yo creo que en algo estamos mal. Tendríamos que revisar claramente la cuestión de los derechos humanos y las necesidades de la población. Entonces, una de las raíces del problema de inseguridad se llama incumplimiento de derechos humanos. Ojo, si yo voy y trabajo en el Oxxo y me pagan 800 pesos por semana, dice el peje que sí podemos vivir con ellos, ¿verdad? Yo creo que él vive con eso. entonces, con 3,200 yo no mantengo a la familia, ni con 6,400. Entonces, de entrada tengo un problema de ingresos que no me permite cumplir con lo que la Constitución me dice que es un sueldo y un salario y un trabajo digno. Aunque tenemos detractores que nos dicen, no, que se pague por productividad y que fue que vino a ver, espérame. Es como decir, soy Hitler y voy a aniquilar a todos aquellos que no me sean productivos. Y entonces el derecho a existir y el derecho a pertenecer a una sociedad, o sea, por Dios, esto es una locura, ¿no? Pero sí tenemos que establecer niveles medios de vida. Y en esos niveles medios de vida, bueno, el mundo ha tratado de hacer infinidad de cosas. Por eso tenemos que un índice de desarrollo humano, que un coeficiente de Gini para medir la pobreza, que el Coneval el Consejo Nacional de Evaluación, que está inscrito en la Constitución, anda viendo si los programas le pegan o no a la piñata. Porque en este país es pegarle a la piñata. Bueno, el asunto, me regreso tantito, el asunto es que luego de repente hablamos, todo es política pública, la política pública de salud, de educación, de bla, 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 bla. Y sucede que, por ejemplo, si estamos hablando del fenómeno de inseguridad, que es uno de los principales problemas de este país, entonces yo tengo que buscar cuáles son esas raíces. Y en esas raíces vamos a encontrar ingresos, educación, salud, alimentación, bla, 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 bla. Pero también un aparato gubernamental totalmente ineficiente. Totalmente ineficiente, pues si tuviéramos funcionarios que estudiaron la carrera de desarrollo y gestión pública, pues a lo mejor este asunto cambiaba, ¿verdad? Porque entonces no tendríamos gente improvisada que nomás está inventando. Por eso, solamente son 5 temas. Y también por eso está la optativa de seguridad. El principal problema de este país se llama seguridad pública, y no lo dice Juan, lo dice, por ejemplo, el ENSU o el ENVIPE, que es la encuesta de seguridad urbana o la encuesta de victimización. Y ahí le preguntan a la gente, oiga, ¿cuáles son sus principales problemas? Y unos dicen, no, pues salud, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Empleo, ingreso, pobreza, pero los 4 o 5 son seguridad, pobreza, empleo, y en un momento sale salud. ¿Por qué sale salud? Porque también podemos tener problemas que surgen en un momento, lo hemos comentado el otro día, determinado, y que no tenemos contemplados. Llegó el COVID y caray, pues sube a la agenda, ¿verdad? Entonces, no todos los problemas suben a la agenda, ojo. Y luego fíjense bien,
tenemos otro problema muy grave en este país. En este país pensamos que los problemas se resuelven en 3 años si estamos en la presidencia municipal. Y en 6 años si estamos en un gobierno estatal o en un gobierno federal, y estamos mal. Estamos mal, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, en países de primer mundo, la política pública tiene una visión de largo plazo, de 30 años. Entonces, aquí ni siquiera queremos darle continuidad al programa pasado. Es decir, nos falta institucionalizar. Institucionalizar significa que sea norma, que sea que hacer, que se convierta en parte de la cotidianeidad. Necesitamos institucionalizar las formas de ver, de hacer y de actuar desde las administraciones públicas y desde los gobiernos. Si no, esto no funciona. Ojo, sirve para todos los temas. Pues dile a tu abuelita, dile, ¿me cambias de popó, abuelita, por favor? Sirve para todos los temas. Mensa, pues si no, ¿cuándo te cambien? Ay. Y si sirve para todos los temas, entonces, esto significa que son procesos y acciones, son normas, pero también son aspectos susceptibles permanentemente de mejorar. ¿Sí? Profe. Sí. Desde una perspectiva muy personal, ¿verdad? Usted lo acaba de decir, ¿verdad? Gran parte de los problemas, bueno, no sé si sea bueno siempre, bueno, que siempre es el referente, ¿verdad? Nuestra comparación con los países de primer mundo, aunque nuestros contextos son diferentes, de algún modo ellos son nuestro referente, ¿verdad? En esto de la institución de políticas públicas y etcétera, etcétera. Pero usted lo acaba de decir, o sea, en nuestro contexto siento yo que no hay continuidad, ¿verdad? No hay continuidad de lo ya establecido, entonces pasan los 3 años, pasan los 6 años y empiézale de nuevo, ¿verdad? Empiézale de nuevo, vamos a ver ya nada de lo que muy sonado, bueno, creo yo, siento yo que un ejemplo muy palpable en este sentido es lo de, lo mencionábamos en el aspecto de salud, lo que fue, que era el seguro popular, creo, se llamaba, o sea, que era alcanzaba a beneficiar a gran parte de la población, pero pues empieza la nueva transformación y transfórmate todo, ¿verdad? O sea, ya no retomamos, ni siquiera tomamos en cuenta lo que muy probablemente estaba ya bien encauzado, bien encaminado. Claro que había sus fallas como en todo el proceso, pero se desechó todo. Hablando, por ejemplo, de los temas de inseguridad, siento yo que un punto, bueno, no sé, muy sentido, es la impunidad, ¿sí? Porque de que tenemos las herramientas para poder llevar a cabo lo establecido, lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Pues que hay impunidad. O sea, no sé, las mismas organizaciones criminales, usted lo dice, lo decía en este instante, tienen hasta en ese sentido, están organizados en ese punto. No sé, muchos a veces las instituciones en ocasiones pareciera que a veces benefician más al infractor. El delincuente de cuello blanco o del de la calle, el que sea, ¿sí? ¿Es correcto? Parece que le ayudan más a él, ¿verdad? Un ejemplo, bueno, no sé si sea bueno porque también siento que se alcanzan a romper, bueno, se van al otro extremo, ¿no? El caso del Salvador, ¿verdad? Donde ahorita están totalmente
ya queriendo exterminar ese algo que es muy arraigado ya está culturalmente en su, ¿verdad? Digo, sí, bueno, creo yo que a veces tenemos herramientas, pero no las usamos como debiéramos usarlas. Claro, no vas a quitar la chamba, ¿eh? Mira, todo eso, Ron, en todo tienes razón, efectivamente. Siempre hablamos de corrupción, pero no hablamos de impunidad. Si la impunidad se combatiera, entonces se combate la corrupción y se combaten otros males. Hay corrupción, tráfico de influencias, en fin, podemos agregarle, etcétera, 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 ¿verdad? Ese es un elemento fundamental en este país para que tengamos este problema de inseguridad. La ley no se cumple. Más que en el caso de Guadalupe. Ojo. Y lo dejo subrayado, yo no estoy diciendo que no sea culpable o sí sea culpable, pero hay intereses políticos. Hay gente que ha hecho cosas iguales o peores y ahí andan en la calle como si nada, ¿verdad? Entonces, un problema se llama... ¿Mandé? Justo de ese tema, ayer platicamos el compañero Jaime y yo, del tema que está diciendo de Guadalupe. Sí. Y yo así en primera instancia le decía, güey, pero si no tiene nada que temer, güey, ¿por qué? Que no sé qué. Y él, o sea, así me decía, es que estamos en México, cabrón. Sí. Listo, o sea, listo. Te estoy escuchando, nomás que le voy a poner, espérame, nomás le voy a poner tantito aquí para verlos mejor, ¿sí? Te escucho, adelante. Sí, adelante. Digo, o sea, no es nada más así como que, yo estoy aquí, soy inocente, y no, o sea, puede haber, como lo dice usted, intereses políticos que vayan más allá y transgredan ahora sí lo que la persona, ¿verdad? Claro. La figura. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aquí tenemos un problema que transgrede. Primero, yo nunca, y déjenles digo, el fiscal es mi amigo. No comparto muchas cosas con él, pero bueno. Fíjense bien. Esto fue una solución de un caso express. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente está en la misma situación? Y tiene otra connotación. Entonces sucede que sí funciona el sistema cuando es Chana, pero cuando es Juana no. Aunque se parezca a Chana y Juana, ¿verdad? Ese es otro grave problema en materia de seguridad. Tenemos una cadena de justicia, que luego me critican porque digo que es cadena de justicia, que significa administración de la justicia y procuración de justicia. Y tenemos un conjunto de cosas endebles allá adentro, donde la parte más débil se llama ciudadano, y luego el otro débil se llama policía municipal. Y luego los fuertes, pues son los jueces, ¿verdad? Y todo lo demás es un que me acomodo y no me acomodo. Ese es uno de los graves problemas que tiene el sistema para echar a andar. Ojo, aparte del chisme, ¿esto qué significa? Significa que para poder implementar una política pública requiero que las instituciones funcionen. Eso aplica para todo, ¿eh? Para todo. Bueno, educación, salud, empleo, medio ambiente, bla, 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 bla. Pero entonces nosotros necesitamos ver en la norma, ojo, en la norma, por eso les decía yo, tienen que ver el artículo 21 constitucional, tienen que ver la ley donde se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tienen que ver la ley de seguridad pública, tienen que ver la ley orgánica, ya sea del gobierno federal o del estatal, para ver para qué sirven las secretarías de seguridad. Ahí dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y cuando empieza uno a leer, se hace el chisme más sabroso. ¿Saben por qué? Porque dicen, tienes que hacer procesos de planeación. Ja, 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 ja. ¿Y dónde están? Adelante.
Jaime. Sí, maestro, fíjese que, bueno, no sé si esté bien o no, pero para mi ver creo que se tiene que implementar un poquito más y darle un poco más peso a hacer evaluaciones en todos los niveles, porque de alguna manera sabemos que hay instituciones, algunas cumplen, algunas no, y creo que, como decía Aarón, ¿verdad? Tenemos un estado bien elaborado. El problema es qué funciona y qué no funciona. Pero Ujú. para eso, pues necesitamos evaluar. Y ahorita las evaluaciones se utilizan para que el gobierno, no sea municipal, estatal, lo que sea, digan, miren, estoy cumpliendo. Pero la Claro, realidad de las cosas es que es un requisito que ellos suben nada más para que vean que está cumpliendo su gobierno. Pero que funcionen puede ser otra cosa, porque ellos nada más ven el dictamen y ahí está. Pero vienen las recomendaciones. Y en las recomendaciones tiene que vigilarse que en realidad funcione, o sea, que el proceso sea adecuado y se den los logros que se tengan que dar de acuerdo a los fines establecidos. Entonces, si no se hace así y si no tiene peso, pues creo que va a ser nada más un simple requisito, nada más donde se levanten el cuello de que están cumpliendo, pero a lo mejor el ciudadano común nunca recibió nada de lo que debió de haber recibido y etcétera, etcétera, ¿no? es correcto. Miren, si nos alcanza en el curso, les voy a mostrar unas evaluaciones que le hicimos a la presidencia de Zacatecas. Yo estoy muy contento porque descubrimos el hilo negro. Y les digo de entrada lo que sucede con las evaluaciones. Si yo hago 2 o 3 evaluaciones en un orden de gobierno específico, en el gobierno del Estado, en el gobierno municipal X, en el gobierno municipal Y o en la federación, van a salir cosas muy parecidas. Esa es una conclusión propia, ¿eh? ¿Saben por qué salen las cosas parecidas? Porque las estructuras, las formas de pensar, de actuar, los reglamentos o las reglas que están establecidas y los usos y costumbres hacen que los pecados sean iguales. ¿Sí? Entonces, a mí me ha tocado hacer evaluaciones. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado le hicimos una evaluación al gobierno del Estado en un programa del campo. A mí me salen 14 aspectos susceptibles de mejora. Nomás hicimos la mitad de la evaluación. Ojo, se los dejo subrayado. Hubo otros dos espacios que hacen 2 evaluaciones completas, no a medias como nosotros, no la mitad. Le salen 3. Ojo, ojo. Si a nosotros salieron 14, aquí les deberán de haber salido 25. Y curiosamente la mejor evaluación fue la de nosotros, ¿verdad? Y no lo digo yo. Lo dijo la COEPLA, lo dijo la Función Pública y lo dijo la Secretaría de Finanzas. Cuando tú ves la estructura que funciona de cierta forma, porque lo dijo el COEPLA, porque así le exigió la parte del seguimiento, porque les dijeron, ¡ay, armen así el programa, ahí les va! Los pecados son iguales. Es más, tú mismo lo has dicho, la gente no distingue entre el universo de población o población potencial y la población objetivo. Me ha tocado ver que me dicen, oye, y me han dicho colegas de la escuela y colegas fuera de la escuela que están en el entorno gubernamental, tengo que repartir unas despensas del COVID, ¿cómo le hacemos para saber dónde están los pobres? Y dicen, uy, hay una cosa que se llama zonas de atención prioritaria, se llaman SAPs, y vas y buscas el mapita, y allí en el mapita te dice, la colonia tal tiene estas características de pobreza. La cosa, por favor. Hay tantas herramientas y hay tantas cosas que no se aprovechan. Por eso en materia de inseguridad o de seguridad pública, desde la óptica que lo queramos ver, tenemos un conjunto de programas, de policías, de fuerzas, actuando a jugarle a la piñata, ¿verdad? Con su antifaz para no ver y con el palo desenvainado tirándole a todos lados. Sí. Y ese es un elemento bien importante porque entonces tenemos que replantearnos qué es lo que está sucediendo en México. Miren, ya habrá oportunidad de ver el ENSU, pero el ENSU te da las respuestas. ¿Por qué no lo agarran? ¿Saben por qué no lo agarran? Pues porque no tienen planeadores,
porque no tienen hacedores de programas, porque no tienen verdaderos estrategas que combatan la cuestión de la inseguridad. Es una tontería completa. Y efectivamente, coincido con lo que dice Fabián y con lo que dice Aarón, en el sentido pues de que hay impunidad, hay corrupción, pero también hay una falta de visión de largo plazo y de los quehaceres que tenemos que realizar. Ahí cúmplele. Un ejemplo bien claro, jóvenes. El diagnóstico para la actuación de un gobierno, del que sea, ¿dónde está? Piénsenlo. ¿Qué hace un gobierno? ¿Qué es lo primero que hace un gobierno cuando llega? Pues establece sus propias cosas, ¿no? O sea, sus propias... En mi pueblo un baile, profe. ¿Mandé? ¿Qué dijo Ariadna? En mi pueblo un baile. Ah, bueno, un baile, pues sí, bueno. También los Tigres del Norte andaban allá, bueno. Pero lo que dice él, establece sus propias cosas. Pues su plan de desarrollo, ¿no? Exacto, Luis, exacto. En el plan de desarrollo, ahí tengo mi primer diagnóstico. Pero yo les voy a preguntar algo. ¿El diagnóstico cuándo se vuelve a revisar? Nunca. Y el diagnóstico es fundamental de manera permanente y donde quiera que voy y me paro a dar clases les digo, a ver, ahí les va el ejemplo claro. Vamos nosotros y hacemos una evaluación, dijo, es que punto para allá porque ahí tengo a Jaime Arriba, a la SECAMPO en materia del programa Sólido Inclusivo, 2021 y 2020. Porque hubo ahí una transición y pues tuvimos que hacer un híbrido. Entonces les digo, a ver, ¿dónde está su diagnóstico? Pues aquí está en el plan. Y es un diagnóstico más largo que los de antes, ¿vale? No, a ver, ya la neta, bien. Pues aquí está, sí, pero tú me estás hablando de productividad y en el plan no viene productividad y tus programas no le pegan a la productividad porque tú los mides con Producto Interno Bruto. ¿Es lo mismo el Producto Interno Bruto que la productividad? Pues claro que no es lo mismo los pesos que los costales, ¿ya? La productividad significa más costales de frijol. El Producto Interno Bruto significa más pesos. Y empezamos la reforma. ¿Por qué? Porque las matrices de indicador de resultados están mal construidas. Y porque quien las construye no distingue entre una cosa y otra. ¿Se fijan cómo pueden ustedes, sin ser médicos, trabajar en un proceso de administración de salud? A ver, nomás se me claro en lo que piensas arreglar, ¿verdad? Yo no voy a dar una consulta. Pero sí puedo armar un sistema que me permite hacer ciertas cosas. Ojo, fíjense bien. ¿Qué sucede con el diagnóstico de ellos? Voy y me paro, cuando terminamos todo, me junto con el equipo de 15 gentes que están trabajando y les digo, a ver, el diagnóstico es permanente, ¿cuántas veces al año? No fíjate, pues, ahí está en el plan. No, espérame. ¿Cuál es el ejemplo claro de que el diagnóstico debe ser permanente? La guerra de Ucrania. ¿Y eso qué? Pues muy fácil. ¿Quién determina los valores de los precios de los granos? Pues hay 2 o 3 países y uno se llama Ucrania. ¿Quién produce materias primas y bases para fertilizantes? Ucrania. Y si tu programa está dando fertilizantes y dando semillas mejoradas y esto y lo otro, pues tienes que tener de referente lo que va a suceder con Ucrania. Y ese ejemplo, agarro, hay una página de mercado del CIEM, y la Secretaría de Economía monitorea todos los días los precios de mercado al por mayor en las centrales de abastos de todo el país. Entonces ahí voy al Juan Chismoso y luego, a ver, vamos a ver septiembre 2021 y septiembre 2022, precios de la urea. Así. Y eso es parte de mi diagnóstico. ¿Por qué? Porque si yo voy a entregar fertilizantes con los 100 pesos que eran igual a 100 kilos, pues ahora voy a entregar 50 kilos con 100 pesos. Entonces ya tengo desfasado un diagnóstico. Por lo tanto, ojo, la población que yo pensaba atender, para abajo. Luego, ¿cómo le hago? ¿Se fijan por qué sí es importante el diagnóstico? Si de repente me cae el precio del frijol chino a 2 pesos colocado en México,
¿Qué voy a hacer con los productores zacatecanos? De por sí tenemos una guerra civil. Y nadie piensa en eso. Y tenemos una guerra en todo el estado, ¿verdad? Y gente de nosotros metiéndose con el crimen y gente de nosotros siendo víctimas del crimen. Entonces, el diagnóstico debe ser permanente. Ojo, les doy una premisa. Los delitos son cíclicos. Y tenemos que analizarlos como tal. Llega, por ejemplo, estos meses donde les dan los repartos de utilidades en las minas y en las empresas y viene la rapiña, el robo. Llega diciembre y el aguinaldo y viene el robo. En la cuesta de enero, ¿para qué quieres andarle robando a los que no tienen? Pues ya, eso ya pasó tu oportunidad. Lo mismo sucede en los delitos sexuales, ¿sabían ustedes? Y a lo mejor me voy a escuchar mal, y discúlpenme, ¿verdad? Pero, o sea, no es en vano el dicho de que anda como burro en primavera. No dejamos de ser animales, pues. Entonces, hay partes que tenemos que analizar. ¿Ustedes creen que eso lo saben los policías? Ahí lo tienen, pero no lo saben. O sea, vea sus registros, vea cómo se han comportado los delitos en un año y otro, en dónde, acomódelos y sáquenles conclusiones. Adelante, Jaime. Oiga, maestro, pues a grandes rasgos lo que veo es que hace falta gente especializada. No digo en la cabeza, a lo mejor, pero a fin de cuentas, por ejemplo, no sé, llega alguien que ganó una elección, llega al municipio, llega como llegamos nosotros a clase hoy, descanchados, ¿verdad? No sabemos de qué. Entonces, a lo mejor no se puede hacer un diagnóstico luego, o sea, y a lo mejor ni siquiera tiene el conocimiento o ni siquiera está empapado del municipio al que llegó. Entonces, es complicado cuando no tiene alguien que lo esté asesorando adecuadamente o no tiene alguien con quien se apoye para que fluya como debe fluir las cosas. Si no llegan descanchados, la cosa es una carta de presentación, a lo mejor un plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo a lo mejor es lo que quisiéramos lograr, más no lo que no está basado a lo mejor en lo que existe en realidad en el municipio. Entonces, para mi ver, tiene que empaparse uno, pero estar bien asesorado para que tenga continuidad a lo mejor como se viene trabajando, se vean los puntos flacos o gordos y corregir, agarrar rumbo, y creo que hasta llegarían en mejor condición quien le toque representar al municipio. Entonces, creo que necesitan estar bien asesorados y a lo mejor ahí es donde se requiere que no nada más sean candidatos. Qué bueno fuera que estuvieran especializados los candidatos, pero sabemos que es por elección a lo mejor por más popularidad o por otras causas o Claro. por dedazo o por lo que sea, y en realidad no están preparados para el cargo, ¿verdad? Pero para eso es que tengan que tener alguien que los esté asesorando y guiando por el camino, ¿no? Por eso les digo, si los funcionarios, hombres y mujeres, tuvieran cierta formación, entonces tendríamos otras cosas. Nosotros necesitamos estrategas. Yo se lo dije a David Monreal. Le dije, mire, mi gobernador, está bien, usted va a encontrar ahí que mi compadre y que sabe con quién tengo compromiso. Está bien, póngalo ahí enfrente, arriba, no importa. Pero el Estado, por su grado de marginación, por su pobreza, etcétera, requiere estrategas. Y los estrategas son aquellos que están formados y que saben las capacidades estatales que ustedes vieron en segundo. Saben evaluarlas, saben perfeccionarlas, y si eso lo pueden hacer, entonces va a tener resultados. De otra forma, nomás tiene ahí el montón. No, porque no vimos en la campaña. Eso todos los partidos lo hacen. Todos, sin excepción. Y luego andas corriendo a veces a gente a los que operaban. Desinstitucionalizas. Por eso se inventó el servicio civil de carrera, jóvenes. Por eso se inventó la ley, por eso se inventaron los reglamentos, por eso se inventaron los manuales. Y recuerden ustedes que hay una pirámide de Kelsen, y en los manuales es una facultad que tiene el Ejecutivo. Las leyes las tiene el Legislativo, ojo. Pero el Ejecutivo dice, voy a hacer un manual de operación, voy a hacer reglas de operación, voy a hacer manuales de organización. Y ahí en ese sentido es donde tenemos que meterle la carne al asador para combinarlo con el marco jurídico
los quehaceres y las experiencias, los diagnósticos, y entonces soltar el tren en el programa bajo una visión muy clara. ¿A dónde queremos llegar? Saber cuáles son los resultados que pretendemos. Si no, estamos fritos, totalmente fritos. Miren, ya se les había comentado, ¿cómo podemos entonces ganarnos nosotros una batalla contra la pobreza alimentaria si nomás estamos dando despensas? A lo mejor tenemos que desarrollar primero capacidades e ingresos, y bueno, dijo Aarón, hay que ser graduales. Eso se llama gradualismo. Lo que dijo Aarón se llama gradualismo. Ojo, quizá habrá quien diría, a cortar de tajo las despensas y todos esos miles de millones, a desarrollar capacidades para obtener mejores ingresos en empleos a través de esa gente que está muy fregada. ¿Verdad? Si nosotros cortamos de tajo, es algo que llama su profe Marco Torres teoría del cambio. ¿Verdad? Pero las teorías del cambio no son teorías del cambio, son ya no me gustó el programa, tómalo. Bueno, pero si hacemos algunas adecuaciones, en lugar de crear Insabi contra Seguro Popular, entonces eso se llama gradualismo, incrementalismo. Y se hacen los ajustes para que funcione. Entre la política de seguridad establecida por el indespeinable Peña Nieto, es que me da envidia, ¿no?, y el PG, no hay ninguna diferencia. Tengo camarada. Se ha perfeccionado. Por lo menos el discurso. Sí. Ojo, ¿qué tenemos que revisar? Ahí les va otra vez. Derechos humanos. Artículo 21 constitucional. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ley de Seguridad Pública. ¿Sí? Ley de Prevención Social de la Violencia. ¿Dónde está la política de los abrazos y no balazos? Les voy a decir dónde está. Está en un documento que se llama Estrategia de Seguridad del Senado. Googleenlo porque necesitamos verlo. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo Se llama Estrategia de Seguridad del Senado. Del Senado de la República, pues. ¿Por qué lo establece el Senado y no los diputados? Porque el Senado, los senadores representan a los estados, los diputados representan a la población. Entonces todos los sistemas de seguridad, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ojo, se crea una reunión permanente de gobernadores, una reunión permanente de presidentes municipales, una reunión permanente de fiscales, una reunión permanente de secretarios de seguridad pública. Son las conferencias nacionales famosas, permanentes. Es decir, los pactos entre los órdenes y niveles de gobierno. ¿Sí? Ahí están en esa ley. Para que no nos sorprenda, ¿por qué se juntaron? Ahí está en la ley. Pero esas leyes traen más cosas. Como lo que les digo, los planes y los programas, con sus diagnósticos, ¿dónde están? No los tenemos. Y a su servidor le ha tocado trabajar cuestiones de diagnósticos con respecto a fuerzas estatales y fuerzas municipales y no tienen nada. Porque están totalmente rebasados. Y luego, ¿qué sigue? ¿Dónde se dice que los policías deben ser bien fregones y conocer y saber y bla, bla, y actuar? Hay dos modelos. El primero es el modelo óptimo de función policial. Ese se hizo hasta diciembre del 2020-2021. Modelo óptimo de función policial. Y ese modelo óptimo de función policial daba más cifras que lo que tiene actualmente el PG. Porque, pues, las cifras son cifras. Ese se sustituye por el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Ojo, voy a repetirlo. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
que también tienen que verlo. ¿Sí? Y ahí vienen, aunque sean unos monitos, ¿verdad? Así, con unos riflillos ahí. Dice, el policía municipal está encargado de esto, ¿verdad? El policía estatal, bla, 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 bla. Ahí vienen las funciones. Y por lo menos también tenemos que saber, jóvenes, tenemos que saber que si vemos la Constitución, en esos parrafitos que dice, la seguridad pública es un asunto del Estado y está a cargo de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios. Y luego viene, procura guardar las libertades o salvaguardar las libertades, la vida, bla, 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 bla. ¿Sí? Ahí está nuestra definición de seguridad. Hay que sacarla, jóvenes. Y les digo que es una mezcolanza, ¿verdad? Pero hay que sacarla de ahí porque primero empieza que los jornaleros, quién sabe qué. Y luego la investigación, lo primero que dice es la investigación está a cargo de las fiscalías. Pero si le rasca uno a esas 2 cuartillas del artículo, se va a dar uno cuenta que el policía municipal tiene que tener las mismas capacidades y habilidades que el estatal y que la Guardia Nacional. Y no lo tenemos. Ojo, es un principio no cumplido. Revísenlo. O sea, más que, las leyes, qué aburrido y que... No. Miren, yo me divierto con las leyes nada más entre los 10 y 12 primeros artículos. Los demás vayan a la porra. Porque ahí viene para qué sirve y quién y esto y lo otro. ¿Sí? Entonces, de nuestras leyes nada más hay que agarrar los 10, 12 primeros artículos y se acabó, jóvenes. ¿Sí? De la ley de prevención, de la ley de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nomás hay que agarrar esos y se acabó. ¿Sí? Advierto, si se me acaba el ratito abro otra, ¿eh? ¿Sí? Ok. Ahora, fíjense bien. Vamos a seguir bajando de nivel. ¿Sí? Ya tenemos los derechos, la Constitución, la ley de prevención, la ley de seguridad, la ley del sistema nacional. Okay. Todos son repeticiones para los estados. En la ley del sistema nacional es donde viene lo de las conferencias, la conferencia de gobernadores. Pactan los gobernadores, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a capacitar a nuestros policías en tantos. Definimos que nuestro policía no va a ser de 3, como dice la ONU, va a ser de 1.8 en el país. ¿Saben cuánto tiempo hemos estado tratando de alcanzar 1.8 policías por cada 10,000 habitantes? Desde Felipe Calderón. Y no lo hemos alcanzado. ¿Saben cuánto tiene el último conteo de Zacatecas que hay por lo menos de hace 2 años? 0.5 policías por cada 10,000 habitantes. Entonces no andamos bien. Ni siquiera en número ya quisieran en funciones. Oiga, profe, y creo que ahora bajó, yo creo que más, ¿no? Con lo de la inseguridad, ya ve que varios municipios se quedaron sin policías y situaciones así. Por ejemplo, el municipio de Fresnillo creo que requiere 435 policías. La última vez que estuve inserto ahí, en el bote, no se crean. La última vez que le eché una ojeada, tenían 90, 99, una cosa así. Hoy deben de tener 50. 99 para 3 turnos, Imagínense con 256 localidades. Eso es parte del diagnóstico, Y luego, ok, ya tenemos esas normas. Ahora, ¿qué sigue? En el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y con ese artículo 21 nos dice que todos los policías investigan. Así es que no puede salir Saúl Monreal, que también es mi compa, decir, es que este no es un asunto mío. Sí es asunto tuyo. Dice, ahí van a investigar con la dirección del Ministerio Público. Sí es un asunto tuyo. Sí. Y es un asunto tuyo aprenderlo, si es un asunto tuyo. Ahí viene, en esa parte de la Constitución y en ese Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Y para Aarón, por andar de chismoso con lo de la impunidad, tiene que revisar la justicia cívica ahí. ¿Qué es el entendido de justicia cívica? Y es más, Aarón, déjate comento otra cosa. Hay unos manuales de justicia cívica que saca el USAID. El USAID es la cooperación americana y se los regala a México. Y ahí viene, haga usted esto, haga usted lo otro, saque los jueces a la calle. ¿Por qué? Porque el delito se escala y la gente se anda peleando en las esquinas porque dejó la basura y luego llegó el perro del otro y, bueno,
¿Qué les platico, no? El asunto no era nada más el señor de la esquina y el que llevó la basura, luego llegó el del perro y mordió la basura y ya son 3. Y se agarraron a golpes y terminó muerto. Y cuando ustedes van a ver los delitos, agresiones, bla, 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 mentadas de madre, todo eso, ahí están. Por lo tanto, ojo, se tiene que cumplir y es forzoso cumplir con la reducción de la impunidad. Por eso la justicia cívica es fundamental. Para que los jueces, esos que tenemos en barandilla y los que están de chismosos en la presidencia nomás, ahí sentados, que vino doña Pancha, ¿sabe? Salgan a la calle y les digan, la basura sí tiene costo, por lo tanto, usted que fue y la tiró, tanto. Andar con el estéreo fuerte tiene costo, va. Tener la fiesta en la casa sin permiso tiene costo. Es decir, hay que empezar desde abajo para que entonces la comunidad entienda. La comunidad dice, ahí le venden a los niños tiner, le venden cigarros y nadie dice nada porque pues es compadre del regidor. Entonces necesitamos hacer que esa justicia en la parte de la base, se aplique. Y otra vez se lamentamos a la cadena más débil, a los municipios. ¿Por qué? Pues porque dicen trilladamente que es el gobierno más cercano a la gente, ¿no? Y tienen razón. Pero bueno, algo hay que construir ahí para ir allanando entre este problemota y la base, ¿verdad? Para ir reduciendo. Sí. Esas son las cosas que tenemos que revisar aquí. Y después yo voy a mostrarles un diagnóstico de policía y les voy a mostrar una intervención para poder funcionar de una manera distinta, pues. Entonces, tenemos normatividad en la pirámide de Kelsen, ojo, que va hasta, en el caso de policía, va hasta los protocolos básicos de operación, de actuación policial, que son 6. El primero es el primer respondiente y el más importante. Llegamos a la escena de un crimen, hay que preservar la escena, o de un robo. Pero vuelvo al ejemplo de Fresnillo, tiene 256 comunidades y 90 policías. Pues allá en Vasco de Quiroga, que se hacen como 3 horas y media, hay un muerto. ¿Cuándo va a llegar la CEMEFO? Nunca. Y ya fueron los señores, le pusieron veladoras, movieron el cuerpo, uno dijo, ay, mira, aquí hay un casquillo, déjamelo echar a la bolsa, ¿para qué? O sea, y luego va uno y propone y nomás hacen locos. Los delegados municipales tienen que ser primeros respondientes. Van, acordonan, sacan fotos y ayudan. Lo mismo en un robo, hacen exactamente lo mismo, preservar el espacio. Un primer respondiente puede ser cada uno de ustedes, nomás hay que conocerse la norma. O sea, no hay que ser policía para ser primer respondiente. ¿Sí? Porque de otra forma entonces no nos involucramos con nada. Nosotros dejamos ver y pasar como recargados en la pared lo que hace el gobierno y el gobierno hace lo que se le antoja, lo que considera, con el corazón o con la tripa, según su estado de ánimo. Entonces en los protocolos básicos de actuación está eso, está la cadena de custodia, pues yo me encontré ahí una arma, la metemos, la guardamos y para su análisis, está lo que tiene que ver con el uso legítimo de la fuerza, con lo de atención a víctimas, en fin, un montón de cosas. Todo eso es parte de la normatividad y es parte de lo que tiene que conocer el cuerpo policiaco, la cadena de justicia que comentábamos, etcétera, entre administradores y procuradores de justicia. Ese es un conjunto de actores inmersos en lo que tiene que ver la inseguridad, pero hemos dicho que hay otros actores. El fenómeno de la pobreza es un elemento fundamental. ¿Qué hace la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con las áreas de seguridad para reducir la pobreza, las carencias alimentarias, la cuestión de los ingresos bajos, la falta de educación? ¿Dónde está la Secretaría de Educación ahí? ¿Se fijan que entonces estamos hablando de una política pública? Y no dijimos, el programa de educación va a fortalecer los valores de los niños. ¡Bravo! No. Es todo.
Y tenemos que decir, aquí vamos a atacar esta parte, aquí tenemos en el árbol de problemas, tenemos esas raíces. Yo por ahí tengo un árbol de problemas en materia de seguridad, pero está limitado. Y lo reconozco porque, o sea, es tan infinito el problema que tenemos que ir atacando algunas cosas. Sí. Fíjense nada más. Dato para el año pasado. Zacatecas es el único estado que no generó un solo mugroso empleo del país. Y tiene una pérdida del 10% del Producto Interno Bruto. Sin ánimo de nada, ¿verdad? Yo conozco a Castañeda, pero pues yo diría, cuello, compa. Estamos otros resultados. O sea, entonces, ¿cómo quieren la gente? O sea, migras, robas, o sea, ¿qué haces? Porque no hay ninguna salvaguarda de tus derechos y tus hijos que dejen de comer o cómo. Que no se enfermen, ¿eh? Ahorita los voy a poner en una copa de cristal para que no se enfermen y no les pase nada. Los voy a suspender en un elemento criogénico para que no pidan de comer. O sea, pues no. Pues esto se nos ha salido de las manos de una manera muy difícil. Muy difícil. ¿Qué necesitamos ver, jóvenes? 1. Vamos a ver estadísticas. Pero yo requiero que ustedes me revisen y empiecen de aquí a la siguiente sesión los 10, 12 primeros artículos. Claro, primero el 21 y luego ley de prevención, ley de seguridad y ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vas a ver qué hacen o qué deben de hacer. Sí. Para la semana que sigue, ustedes me tendrán que ver, aunque sean los bonitos del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y darle, aunque sea una ojeada, a la estrategia del Senado. Ahí viene que no hay que perseguir a los que fuman mota, hay que perseguir a los grandes productores, porque lo que sí, en eso sí tienen razón, ¿eh? Donde nos hemos ensañado son con los de abajo y no con los de arriba. Ojo, el 66% de las ganancias del narcotráfico se quedan en los países de primer mundo. Así es que el Chapo es un mito. Y el 33% se queda en toda la cadena anterior, entre los productores de cocaína o de lo que sea, y los que van comercializando, ¿verdad? Y los que van avanzando en los distintos países y territorios. Entonces, a lo mejor podríamos decir, bueno, la gente del Chapo se queda como con el 25%, con el 20%. Entonces, es un mito. Y luego eso nos lo regresan, ¿saben en qué? En Peñasquito, en Newmont, en las mineras. Así se lava la lana. En la compra también de espacios en los centros históricos y en la compra de oro en otros países para luego hacer piezas de oro, de plata, de esto y del otro. Ahí se está lavando la lana. No lo digo yo. Lo dice un informe de la OCDE. Lo dice un informe, de esta organización interamericana. No es el banco. Una que tiene sede en Washington y que el peje el otro día se andaba agarrando con ellos, hombre. Bueno, me acuerdo y les digo. Y les busco esa cosa y se las comparto. Tengo cámara, ¿eh? Entonces, tenemos un problema grave de desarticulación social, de desarticulación de gobiernos, etcétera. Tenemos un Estado que a veces quiere funcionar de manera democrática, que a veces es muy autoritario, pero tenemos también una sociedad desarticulada que no funciona como contrapeso a los gobiernos. No ganamos nada con salir un día con una camiseta blanca y decir queremos paz, y somos universitarios y queremos paz. Miren, en la especialidad de prevención del delito hicimos un cáliz. Yo saqué a los muchachos, hicimos una marcha exploratoria de seguridad allá en la Escuela de Economía y fuimos y revisamos, y aquí esto, y aquí tenemos esta bronca, y acá y allá. Entonces dijimos al rector, mira rector, estos son los problemas que tiene para prevención situacional, es decir, para que no se cometa algún delito, tener mayor seguridad en la Escuela de Economía y alrededores. Aquí está.
y aquí está costeado cuánto. Gracias por participar. Dije, a ver, espérame. Esto lo podemos repetir en todas las escuelas de la universidad. No, déjalo, pienso. Pues ya pasaron 2 años y lo sigue pensando. Pero el día que nos matan a un estudiante o secuestran a alguien, vamos, ¿qué queremos? Te dimos una solución, compa. Porque ustedes van a ver en alguna de las estadísticas que les digo, ya sea el MVP o el ENSU, que vamos a ver aquí, cómo la gente le ha metido dinero a la cuestión de la prevención. Comprarse un perro, poner una cámara, montar una chapa de seguridad, lo que ustedes quieran. Y es una cantidad no menor. Les voy a decir algo. ¿Saben cuánto le invierte el gobierno del estado, pese a que le dé dinero a la federación? De cada 100 millones de pesos, la federación le da 80. ¿Saben cuánto le invierte prevención? 5 millones de pesos. Y luego dicen, no, pero es que tenemos un programa para jóvenes ahí en el Incofides. No. A ver, no. El programa funciona si le das un giro. El programa funciona si sales a la calle. El programa funciona si generas comunidad. El programa funciona si mejoras la calidad de vida. Si no es como, pues sí, ya fui a echar la cáscara y qué. Porque en eso no le hemos gastado en los programas de prevención. Antes llegaban 100 millones para prevención. El Indespeinable mandaba 100 millones para Zacatecas, 80 del Pronapred. Nada más que de esos 80, el 90% se fueron para los cuates, ¿verdad? Y hoy no hay nada, porque no funciona, dijo el presidente, no funciona. Pero la Constitución dice, ok, uno de los elementos de seguridad se llama prevención. ¿Dónde está? Y si ustedes ven el presupuesto de egresos de la Federación, hay un programa sectorial. Ojo, hay programas sectoriales y hay programas presupuestarios. Los programas presupuestarios son como los POAs de antes. El programa específico con su lanita. Y el programa sectorial es agarrar a los 2, 3, 4, 5 programas presupuestarios agrupados y que en teoría son los que van a funcionar como política pública. Y en el programa sectorial de seguridad, de prevención, traen como 700, 800, no sé cuántos millones de pesos. ¿Qué hacen? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque yo no los veo en ningún lado, ¿no? Los únicos programas directos son esos que les digo a través del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública que le llega a cada estado del país y son 5 millones de pesos para prevención. Porque prefieren comprar patrullas. Fíjense bien lo que les voy a decir para que vean cómo está nuestra planeación. Fresnillo sigue comprando patrullas. Vamos a poner el caso cuando tenía 90 agentes. Si tú tienes 3 turnos, te tocan de a 30 policías por turno. ¿Verdad? Si en una patrulla caben 5, ¿cuántas patrullas necesitas? A ver, los que fueron a la primaria que en la división. 6. Ándale, Luis. Y compra 10. Y compra 5 cada año. Y luego. Es que ya hay mucha. Y luego los policías se quejan. Y les digo porque a mí me ha tocado hacerles encuestas. Porque te hacen firmar por 3 uniformes cuando te dan 1. Y cuando les preguntas, oiga, ¿le han dado uniformes este año? Y luego te hacen, y luego aquí así, Miguel Alonso. Es en serio, Es en serio, Miguel Alonso. Y si no, fíjense ustedes cuando pasen por la estatal ahí enfrente hay quien les vende cosas a los policías porque no les dan. Pero si está registrada que se las compraron con esos 100 millones de pesos. Pero para hacer más, nos dice el gobierno estatal, échenme lana y yo les compro más patrullas. Y échenme lana y yo les compro más uniformes. Y luego ya se para el secretario de Seguridad pasando el informe de gobierno y dice, con la venia de ustedes, señores diputados, déjenles digo que compramos 5 patrullas, hicimos 7 capacitaciones, ¿verdad? Y la. Oiga, ¿y la incidencia delictiva bajó? ¿O qué pasó? Adelante. De hecho, bueno, yo tengo 2 amigos que estuvieron de estatales
Y de hecho dice que hasta les cuentan las balas, o sea, al momento de que terminan turno. Porque si las usas, las pagas. Así. Así de ese tamaño. Es más, hay policías que nunca han tirado. ¿Cómo ven? Nunca han disparado un arma. Entonces, algo está mal. Por eso necesitamos remontarnos a los procesos, reinstitucionalizar, hacer reingenierías y hacer esto funcional. Puerta. ¿Ya? Entonces, no podemos seguir comprando patrullas, no podemos seguir comprando. ¿Para qué? Miren, es que los policías se estamparon. Y ustedes van y revisan qué tienen de infraestructura los estatales y no tienen una pista de manejo. Y la pista de manejo es para andarle siendo así como al de los rápidos y furiosos, ¿verdad? Ahora colete para acá y ahora para allá. Y en el área de tiro, pues ahí tienes que ir a tirar, pero hay gente que no lo hace. Adelante, Nel. Ahora para vacaciones de Semana Santa y de Pascua, estuvieron en el centro histórico un carro o una camioneta tipo Racer, de la policía estatal, que supuestamente estaba equipado con una cámara de largo alcance, algo así, bueno, muchas cosas. Sí, lo presumieron mucho ahí en el centro, lo presumieron mucho, cosa que, bueno, a mí se me hacía algo molesto porque, pues, en vez de irse a la sierra, irse a las rancherías, irse a, pues sí, donde se necesitaba la camioneta Racer, ahí estaba, paseando en el centro histórico, tomándose fotos y así. Entonces, por ahí, yo escuché a la persona que manejaba la camioneta y le empezaron a preguntar, oye, ¿y qué sistema operativo tiene adentro del carro? Y se quedaba de, ¿cómo? No, es que a mí solamente me dijeron que lo trajera. Oye, ¿y qué artefactos tiene? ¿Y cómo se maneja esta arma así? Entonces él se quedaba de, es que no, a mí nada más me dijeron que lo trajera aquí en el centro. Entonces, yo decía, bueno, entonces si llega a pasar ahorita algo en el centro, o sea, él va a ir corriendo junto con el carro bonito que está allí, nada más por presumirlo. Entonces sí me dio un chorro de risa. No lo pude grabar porque pues iba a ser demasiado obvio que yo estaba a un lado de él. Pero sí, o sea, no estaba capacitado más que para manejar y ya. Claro, y como eso, con todo, con todo así estamos. O sea, se me hace que si se disparan las armas se andan dando balazos ellos solos. Sí está difícil, sí es muy, muy difícil la situación que tienen los policías. Por ejemplo, el nuevo sistema de justicia penal entra en vigor en México en el 2007. No lo hemos podido consolidar. Se pasa de un sistema, decían que inquisitorio, acusatorio, a un adversarial, donde hay más tablas, donde hay una presunción de inocencia. Antes, órale al bote, ¿verdad? Y más si era uno pobre, ¿verdad? Órale, al bote, porque pues ya presuponemos que sucede esto y por lo tanto eres culpable. El día de hoy no hemos podido alcanzar el nuevo sistema de policía, el nuevo sistema de justicia penal, porque no tenemos preparado a todos los actores que están en esa cadena. Ni a los ciudadanos, ni a los policías, ni, en fin, los jueces, algunos están bien formados, otros hacen de las suyas, y bueno, por eso tenemos también tantas cosas de que se les fue el criminal, ¿verdad? Se les fue porque no hubo un debido proceso, porque no esto, porque no el otro. Eso lo único que nos dice es que seguimos teniendo problemas en el hacer, el comprender y en el actuar de esa cadena de justicia que implica la administración y la procuración de la misma. ¿Sí? Entonces, tenemos esos problemas y es necesario pues irlos acotando, ¿verdad? Es necesario ir creando otras condiciones para que la normatividad se aplique y para que en realidad los sistemas funcionen. Fíjense bien,
una premisa. ¿Cómo queremos combatir la cuestión de la inseguridad si no sabemos cuáles son los principales delitos? ¿Tienen una idea de cuánta clasificación de delitos tenemos? Es decir, en Zacatecas, lo que más nos preocupan son los delitos de alto impacto. Investiguen qué es un delito de alto impacto. Pero los que tienen que ver con género o violencia intrafamiliar son mayores y han crecido, no sé, en los municipios como Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas, del 2017 al 2021 en casi 500%. Ojo, déjenles digo otra cosa. Esos son de los que se saben. De los que no se saben, la cifra negra raya en el 93%. Es decir, de cada 100 delitos de violencia intrafamiliar, solamente se sabe de 7. De cada 100 robos, solamente se sabe de 7. Claro, los cuerpos no los desapareces, ¿verdad? Y se contabilizan. Pero no sabemos qué es lo que tenemos que atacar. La policía no sabe qué tenemos que atacar. Los críticos no saben qué tenemos que atacar. Los gobiernos y las administraciones públicas no saben qué atacar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Pues necesitamos hacer toda una reestructura y toda una planeación y una propuesta de trabajo, porque de otra forma esto no funciona para nada. No funciona para nada. Entonces, ¿necesito policía de género? Sí. ¿Necesito policía de proximidad? Sí. ¿Necesito policía de investigación? Sí. ¿Necesito un equipo completo de fútbol y no puros defensas arriba de la patrulla? Y luego, no, es que ni siquiera nos ajustamos, por eso hay que meterlos. Si no has terminado ni tu secundaria, vente, aquí la terminas. Por eso, ¿y qué vamos a hacer con todos esos policías que no son policías realmente formados, sino que tuvieron necesidad de ir a trabajar o no hay otra chamba o lo que sea? Cuando hay otros modelos, y digo, no quiero ensalzar ningún país ni nada, pero bueno, pues buscando tropicalizar algo, recuerden ustedes que los chilenos es la mejor policía que tenemos en América Latina. Pero ellos tienen universidad, no fueron a la carrera, ay, métete a la prepa esa de, ¿sabe qué? Y luego métete a la licenciatura en seguridad pública. No. Tenemos toda una universidad, dije una universidad, no una carrera. Y entonces en la universidad vas formando desde la preparatoria, entras a los troncos comunes y luego la raza dice, no, pues yo quiero ser policía de vialidad, yo quiero ser carabinero, yo quiero ser de investigación, yo quiero... ¿Sí? Y luego, nosotros estamos improvisando y seguimos improvisando y generando más gente que sabe manejar un arma o medio sabe, etcétera, etcétera, pero después de 3 años les aplicas otra vez ¿cómo se llama? El examen de control y confianza. ¿Y qué crees que ahora lo volvió a reprobar? Antes estaba pasado y ahora lo reprobó. Tengo que correrlo de la corporación. Y dicen, uy, ya lo corriste, ya lo invertiste, ya lo formaste, ya esto, afuera, compa. Y les digo que la solución está en las películas, pero la raza se ríe y no me hace caso. Miren, cuando ustedes ven las películas gabachas, que un policía se portó mal, aparece asuntos internos, ¿no? Y asuntos internos revisa que todas las acciones se hayan hecho con un protocolo adecuado. ¿Ah? No anda revisando si se robaron la gasolina, no. Que todas las acciones se hagan con un protocolo adecuado. Entonces, esos son los que tienen que permitir de alguna manera, como actores independientes y no dependientes del mismo mando, le llaman a ellos, ¿verdad? Son independientes, tienen que investigar y tener esa autonomía. Y entonces ellos sí pueden sancionar. Claro, con la Comisión de Honor y Justicia. Pero de otra forma vamos a estar corriendo. Es que saben que venía crudo y cuando me tocó el detector, me brincó. El detector de mentiras, ¿verdad?
Imagínense, porque de algunas pláticas con policías, hay una pregunta que dice, y luego te insisten, ¿verdad? ¿Conoce a alguien del crimen organizado? Pues diría, pues sí, soy policía. Y la raza se empieza a poner nerviosa y empieza a brincar el aparato. Para afuera, no pasó. O sea, no podemos seguir tampoco con eso. ¿Que cómo va a funcionar el policía de proximidad? Pues necesita tener habilidades, destrezas, capacidades, andar ahí con la gente, ser Pancho el policía, ven Pancho y mira esto y lo otro, y bla, 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 y resolver, tener capacidad de resolución, hasta para poner un foco. Porque ahí pasan cosas, necesitamos un foco de seguridad que no lo rompan con un resorterazo. ¿Dónde está el modelo? Vean cualquier película brasileña, siempre parece un policía de proximidad y el malo que es el de reacción. Digo, en fin, este país no tiene remedio. Pero hay que picar piedra porque si no, menos tiene remedio, ¿no? Por eso, insisto, siempre va a ser bien importante tener la posibilidad de conocer toda la norma, toda la estadística, todo el problema y definir por dónde tenemos que actuar. Y vuelvo a insistir, sí les he dado algunas propuestas. Una de ellas es, ojo, necesitamos un equipo de fútbol arriba de una patrulla, es decir, la diversificación policial. Ese es un elemento fundamental. 2, cambiar los sistemas para atraer policías. Antes la Policía Federal decía, necesito abogados para esta área. Necesito esto y esto otro. Si yo quiero un policía de proximidad, necesito un psicólogo social, o alguien con licenciatura en trabajo social, o en sociología, o en esto y esto otro, con capacidades de 2 puntos. A, conozca planeación participativa. ¿Verdad? Tenga trato personal. Conozca estas metodologías. Sepa de esto y de esto otro. Entonces, esos son los perfiles que yo estoy buscando. No, vengas el que sea, aunque no haya terminado la secu, aquí terminamos la secu y te damos chance de que crezcas como cualquier empresa. Cuando llegues a la licenciatura, ya vas a ser suboficial. Bueno, ¿y las capacidades para aplicarlas ahí dónde? Porque luego cuando yo llego a estudiar, lo que ellos me van a dar derechos humanos, 3 horas. Reacción, 50 horas. Manejo de quién sabe qué, otras 40 horas. Y la formación para tratar a la gente, mediar, etcétera, pues no me la van a dar. Adelante, Mario. Profe, ya se acabó la clase. Bueno, está bien, pues. Adiós. Oiga, Adiós, maestro, adiós. entonces, nos decía que de tarea creo que hay que verificar algunos artículos, nada más. Me quedo Sí, la duda, ¿dónde los hay que ir buscamos? verificando artículo 21, Ley de Prevención Social de la Violencia, Ley de Seguridad Pública y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los 10 primeros artículos de cada uno. Está en la plataforma, ¿no? ¿Mandé? Está en la plataforma. No me acuerdo. Sí, creo que sí. Adelante, Anel. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien, gracias, maestro. No, pues entonces ahí estamos. Gracias. Échenle ganas y cuídense. Hasta luego, maestro, gracias. Nos vemos, Ánimo, profe. profe. Nos vemos. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Bye.